Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Este tiempo, Dios ha dado un tema para que prediquemos durante estos próximos trimestres del año. Y el tema que vamos a tratar este trimestre es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Propósito de Dios para nuestra vida. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven frutos. Frutos. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. Este versículo me gustó muchísimo, porque habla de su plan para nuestras vidas, pero también habla de una promesa al cumplimiento de nuestra vida si obedecemos la palabra. Propósito. Todos nosotros, déjame el versículo, todos nosotros nacimos con propósitos en la vida. Si hay una de las cosas que yo encontré en mi vida, fue un gran vacío al no saber mi propósito. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, llegué con un vacío en mi corazón terrible. Tenía un vacío donde no le veía sentido a vivir. Estaba casado, tenía hijos, trabajaba, pero no le veía sentido a la vida. Pareciera que a pesar de que tenía algo, no tenía nada. No sé cuántos de ustedes se sienten así. No sé cuántos de ustedes se han sentido así. No sé cuántos de ustedes ven el día a día como algo monótono, algo que no tiene sentido, que la vida cada día que llevas no tiene ningún sentido. Y no sé cuántos de ustedes sienten en su corazón un vacío que nada lo llena. El problema de tener un vacío en el corazón es que muchas veces lo tratamos de llenar de maneras incorrectas. Yo he conocido personas que cuando hablo pueden tener conocimientos, estudios, pueden tener trabajo, pero se experimenta un vacío en su vida. Un vacío es aquello que no lo ocupa nada, ni lo puede llenar nada. Puede tener mucho, pero si vamos al caso, siente que no tiene nada, porque lo que tiene no sabe ni para qué lo tiene. Yo creo que a nosotros como creyentes, una de las cosas que la iglesia necesita es saber su propósito en la vida. Conocer el para qué naciste, el por qué estás aquí, el por qué has llegado a este lugar. Porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero muchas veces no le conocemos. A través de este versículo vemos que nosotros no los escogimos a Él. Yo no escogí a Dios. Dios me escogió a mí. Amén. Yo no escogí a Dios. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Pero te escogió con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará.
El propósito de Dios es que lleve frutos, pero pudiéramos preguntarnos, ¿y cuáles frutos? ¿Y a dónde los llevo? Ahí es parte del crecimiento para saber tu propósito. El propósito muchas veces para el ser humano no se conoce de la noche a la mañana. El propósito de Dios para nuestras vidas en muchas ocasiones puede durar tiempo, pero no es porque Dios no nos los diga, es porque nosotros no lo estamos escuchando. Porque desde que Dios te escogió con un propósito. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de tu madre Dios te escogió. Dice la palabra de Dios que desde el vientre te escogió. Y Él te escogió con un propósito. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces vivir la vida sin propósito es como no vivir la vida. La vida nos enseña que si estudias tendrás propósito. Estudiamos y no encontramos propósito. La cultura nos dice que si estudiamos y trabajamos, eso es un propósito. Mi pregunta es por qué algunos estudian y trabajan y sienten un vacío en su corazón. Lo que pasa es que estudiar es parte de la vida, trabajar es parte de la vida, pero no es el propósito específico de Dios para tu vida. Algunas personas se sienten bien haciendo algunas tareas. Ejemplo, los futbolistas les apasiona el fútbol. Algunos médicos les apasionan ser médicos. Y ellos se apasionan en su carrera. Pero no quiere decir que si eso te apasiona, eso sea lo que Dios ha escogido para ti. Ahí es donde está lo que Dios. Hay algo que debes empezar a descubrir a partir de estos 3 meses. 1, ¿cuál es el fruto que Dios te dio para llevar? ¿Y a dónde tienes que llevarlo? Eso es parte de lo que vas a descubrir durante estos 3 meses. ¿Cuál es el fruto que Dios te dio para llevar? ¿Y a dónde lo tendrás que llevar? Aquí es algo que usted y Dios, a través de la palabra, de la oración, de una relación con Él, va a descubrir para que puedas caminar en el propósito que Dios ha dejado para ti en esta tierra. En el nombre de Jesús. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Tomo los 3 versículos. Desde el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó, ¿y qué hizo? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya le vamos a traducir un poco este versículo. ¿Cómo nos llamó el Señor? Con un llamamiento santo. Dios te hizo un llamado santo. Te ha llamado. Llamar, ¿cómo te llamas? Pedro, Pedro. Miguel, Miguel. Juana, Juana. Eso es un llamado. Pero el llamamiento santo es algo diferente, porque el único que hace llamamiento santo es Dios a nuestras vidas. Y observe este versículo. Dice, no conforme a nuestras ¿qué? El llamado que Dios te hizo no es conforme a lo que vienes haciendo. Por eso digo que alguien puede ser médico y ser un médico exitoso, pero no es el llamamiento santo para su vida. La gente puede sentirse bien porque ayuda a otro, pero no exactamente es lo que Dios está buscando de que ayudes a otro.
nosotros pudiéramos decir que Dios nos ha llamado solo para ayudar a otro, pero la pregunta es, ¿a quién y a dónde ayudarlo? Porque podemos escucharlo, pero ¿a quién y a dónde ayudarlo? Es lo que nosotros debemos descubrir en el Señor. ¿Todos aquí, pastor? Todos. Pero yo no soy digno, pastor. Ese llamamiento es santo. Nadie es digno de ese llamamiento. Solo que Dios te llamó por gracia. Dios te escogió por gracia. Dios te ha escogido por gracia. No ha sido por lo que haces ni por lo que eres, sino porque Él tuvo misericordia de ti y te llamó. Amén. Observe esto. La familia de donde viene Jesús. Las generaciones de donde Jesús viene. ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene de una abuela prostituta, de bisabuelas y tatarabuelas que adoraban otros dioses, rameras. Esa es su genealogía. Según la carne, esa es su genealogía. ¿Por qué no escogió las familias más pudientes y más perfectas, hermano? ¿Por qué no escogió la familia más perfecta? ¿Por qué no nació de la familia más sacerdotales de la tierra? Porque Dios escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque Dios te escogió con tu mal carácter, con tu mala actitud, para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque Dios te escogió de la familia con más problemas, para que ahora sea una familia que repara familias. Porque Dios no escoge de lo mejor y de lo perfecto. Él escoge de lo vil y menospreciado. Porque cuando Él escoge de lo vil y menospreciado, es para que nadie se gloríe después. No soy digno. Nunca serás digno del llamamiento santo. Pero hay algunos que Dios está llamando. Hay algunos que sienten un llamado y propósito de Dios para su vida y se sienten mal porque no lo han alcanzado. ¿Saben? Hoy, esta primera palabra, quiero que entienda que Dios te escogió con un propósito a tu vida. Yo creo que hay muchos vagando en el mundo sin propósito alguno porque no se ha acercado a Dios y no conoce a Dios. Y algunos están en el mundo con un vacío en su corazón porque no han respondido al propósito de Dios para su vida. ¿Saben? Imagínese que usted se va de viaje para ver un lugar de playa. Imagínese que usted se va a una isla, a Margarita. Imagínese la maleta que usted debe llevar. Pero resulta que en esa maleta usted quiere un estilo de vida, una manera de vivir que no es conforme a donde va. Imagínese que en esa maleta lleva abrigos, suéteres, gorros, guantes, bufandas. No vivir en el propósito de Dios es estar en un lugar con la ropa no indicada. Usted se va a sentir incómodo porque no vas a encajar a donde vayas. Por eso todos pueden tener novio y usted no. A usted le sale mal. No sé cuánto se ha sentido que todos pueden ver pornografía, pero usted no.
usted se siente señalado, usted se siente sucio, sucia viendo eso. ¿Sabe por qué? Porque te estás vistiendo con la ropa que Dios no te dio, sino con la ropa que tú te quieres vestir. Y estás en el lugar menos indicado, con la ropa menos indicada. Dios te está llamando. Dios te ha escogido, iglesia. Y te ha escogido con un propósito. Pero yo he cometido errores, al igual que Pedro. Pero yo he cometido errores, al igual que Pablo, y al igual que todos los hombres de la Biblia que le vemos llamados con errores. Pero entienda que usted tiene un llamado santo en su vida. Entienda que usted no llegó aquí por paracaídas, que usted no se convirtió y conoció de Dios porque usted cayó como paracaídas, sino porque Dios te ha escogido. Desde el vientre de tu madre te escogió. ¿Sabe? La primera vez que entré a un templo, a un lugar o a una congregación, fue porque un amigo me invitó. Yo me monté en la mañana y íbamos a trabajar. Él tenía carro, me dice, antes de ir al trabajo, déjame pasar por una iglesia. Yo tengo un amigo pastor. Yo no sabía nada de eso. Yo tengo un amigo pastor, pero él resulta que vio una película, hermano, que le movió por dentro todo y dijo, yo necesito saber si esa película es verdad o es mentira. ¿Y sabe quién me la va a aclarar? Ese pastor. ¿Me acompaña? Y pues ya me monté, vamos. Recuerdo que llegamos al lugar, él se baja, pregunta si está este pastor, el pastor le dice que sí está, lo manda a pasar a la oficina y me dice, vamos, pasemos los dos. Yo me siento ahí, él cuenta su historia, el pastor y él, yo solo estoy escuchando. Termina la conversación, el pastor le dice sus cosas y de repente el pastor me mira y me dice, ¿y tú cómo estás? Y yo lo único que le voy a decir es esto, le dije. Yo lo que tengo es un vacío en mi corazón, toda la vida lo he tenido. He tenido esto y es un vacío en mi corazón, no lo entiendo. Y él me dijo, ¿sabes por qué? Porque solo Dios va a llenar ese vacío en tu corazón. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Le dije, sí. Hicimos la oración. Yo salí de esa oficina, miré el salón y dije, ¿será que esto es lo que tú quieres para mí, Dios? ¿Es esto? Aquí estoy después de esa conversación. Porque Dios me había escogido desde el vientre de mi madre con un propósito en mi vida. Con un propósito para mi vida. Porque su llamamiento fue santo, al igual como ha hecho un llamamiento santo. Muchas veces dije, ¿será que era para mí? Si yo iba en ese carro como alguien que cayó como un paracaídas. ¿Sabe? Todo lo había planificado Dios. Por eso estás aquí, porque todo lo planificó Dios. Por eso estás aquí, porque todo lo planificó Dios. Por eso estás escuchando esta prédica, porque todo lo planificó Dios para hablar a tu corazón y hablar a tu vida. En el nombre de Jesús. Dice Mateo capítulo 22, hijo, versículo 36. Versículo 36. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Te puedes preguntar hoy, ¿cuál es el propósito entonces de Dios para mi vida? Entiendo que tengo un llamado, un propósito. Entiendo que Dios me ha hecho un llamamiento santo. ¿Cuál es? Hay un propósito general que vas a entender a través de este versículo. Mateo 22, 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú naciste para adorar a Dios. Tú naciste para seguir a Dios. Dios te escogió para que lo adoraras. Dios te escogió para que tú le siguieras. Dios te escogió para que tú pudieses amarle a Él. Tu llamado principal es ama a Dios. Tú no naciste para amar a otros por encima de Dios. Tú naciste para amar a Dios primero en tu corazón. ¿Sabe? Me he encontrado con personas queriendo buscar de Dios, queriendo seguir a Dios, pero en su corazón hay cosas que aman más que a Dios. Cuando tú quieres buscar a Dios y seguir a Dios, pero en tu corazón el primer lugar no es Dios, ese seguir y buscar de Dios caerá tarde o temprano y no permanecerá. Por eso, como pastor, he visto cantidades de personas, caras que veo por 2, 3, 4, 5, 6, un año, y después no la veo más. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Esa persona no colocó a Dios en su corazón en primer lugar. Esta semana hablaba con una persona que está siendo restaurado y me decía que se quería ir. Dijo, pastor, yo me quiero ir del país. Le dije, hagamos algo. Hablemos mañana, déjame orar. Me dijo, bueno, pastor, hablamos mañana. Le pregunté, Señor, ¿es tu voluntad que él se vaya? Busqué a otra persona, lo llamé, le pedí consejo. Mira, esta persona está pensando esta cosa. ¿Qué piensas tú de eso? Me dice, oye, yo creo que no, por esto, esto y esto. Le dije, tienes razón, yo no lo había visto. Es así, no es de Dios. Y cuando se acercó, le dije, mira, ya tengo la respuesta. No es de Dios que salga del país, porque todavía no estás preparado en esto y esto. Y quiero que sepas algo. ¿Sabe qué Dios quiere? Que tú lo pongas a Él en primer lugar. Porque tu esposa y tus hijos están primero que Dios. Y como tu esposa y tus hijos no están respondiendo a la manera que tú quieres, entonces tu decisión está, me voy. Pero el día que Dios sea el primero en tu corazón, ese día permanecerás ahí y estarás ahí porque lo amas a Él por sobre todas las cosas. ¿Cómo? ¿Tener en el corazón a Dios primero que mi esposa? Claro. Si les puedo confesar algo, les voy a confesar. ¿Sabe por qué hoy estoy casado y no me he ido? Y no la he dejado, no he dejado a mi familia. Por Dios, no por mi esposa. Y no voy a hablar más del tema. Pero esa es mi razón de estar aquí. Cuando Él es el primero en tu corazón, cuando cumplas con ese primer llamamiento, toda tu vida será diferente. Y toda tu vida cambiará. Y escucharás a Dios. Y podrás ver la voluntad de Dios para tu vida. Pero si hoy estás aquí, esperando que Dios te haga un milagro para que se te dé lo que tú tienes en primer lugar en tu corazón, estás equivocado. A Dios no se acerca uno para que le cumpla el deseo del primer lugar. A Dios se busca porque Él debe ser tu primer lugar. He conocido mujeres que vienen a la iglesia con sus esposos para que Dios le cambie el esposo.
He conocido mujeres, matrimonios que han venido a la iglesia esperando que la palabra haga algo o Dios haga algo en sus esposos para que sus esposos permanezcan fiel y no se les vaya de su lado. ¿Sabe dónde están esos matrimonios hoy? No sé, pero aquí no están. Porque se equivocaron del propósito de Dios para sus vidas. Porque Dios no nació y murió en una cruz y está sentado a la diestra del Padre para cumplir tus deseos, sino para que tú cumplas los deseos de Él en tu vida. Para eso está Dios. Para eso nació, murió, resucitó y ascendió a los cielos. No para cumplir tus deseos, sino para que tú cumplas los de Él. Él es merecedor de eso. Hermanos, primer lugar, pregúntese esto. ¿Tienes a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Cómo descubrí lo que había en primer lugar en mí? Era lo que me movía emocionalmente. Si no tenía dinero, me sentía que no quería ni ir a la iglesia. Es porque el dinero es el primer lugar en mi corazón. Tenía problemas con mi esposa y no quería adorar a Dios. ¡Ay, no quiero nada! Era porque ella era el primer lugar en mi corazón. No le voy a decir quién, pero aquí pasó una vez. Llegó un matrimonio peleado. Y yo estoy buscando al hombre y al hombre lo veo por esta esquinita. Ustedes no ven, pero yo sí veo esta esquinita. Está allá casi que llorando. En plena adoración, aquí todo el mundo adorando y él allá. Y he salido como un papá. No le di correa porque, pero le eché un buen regaño. Le dije, hazme el favor y te dejas de niñadas. Y entras a adorar a Dios. Y entras a buscar de Dios. Porque no puede ser que tengas un problema con tu esposa y te eches a morir. Y varias veces lo agarré desanimado con problemas con su esposa. Le dije, hazme el favor y ten una buena actitud ante Dios. Porque tu esposa no es Dios. Hoy día le doy gloria a Dios de ver a ese hombre que puede estar pasando lo que sea, pero cuando se dice adorar a Dios, adora a Dios. Y pone a Dios en primer lugar. Y cuando él puso a Dios en primer lugar, su esposa, que era como familia de Pedro, ustedes saben lo que estoy queriendo decirle, su esposa que era, se puso mansita. Ahora ella es mansita. Gloria al Señor. Porque cuando usted pone en primer lugar a Dios, Dios pone para usted cosas en orden. Y empieza a hacer cosas que ni aún usted creía que podía ser tan grandes. Como dice ese versículo, que Dios da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Saben? Volvamos ahora sí a Juan 15, 16, hijo, por favor. Escuche la promesa. Juan 15, 16. Porque es el cumplimiento de esta promesa. Juan, Evangelio de Juan. Es el cumplimiento de la promesa. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé a ustedes. Porque tú estás dando el fruto y llevando el fruto al lugar que Dios te mandó a hacerlo. Y como estás dentro de la voluntad de Dios, entonces lo que usted pida, papá se lo da. Esa es la técnica. La técnica no es, voy a ver si mi papá me da lo que yo quiero para hacer lo que él quiere. Es al revés. Usted hace lo que él quiere y papá le da lo que usted le pida.
Así es que funciona. Así es que Dios quiere que se haga. Esa es la manera de Dios. Hermanos, si todas las personas que han venido a este lugar regresaran hoy, llenaríamos los 3 salones de aquí para allá. Llenaríamos esos 3 salones. Pero déjame decirte algo. ¿Saben por qué no están? Porque no han puesto a Dios en primer lugar. ¿Y sabes qué no le gusta de esta casa? Que siempre se diga que hay que poner a Dios en primer lugar. Porque el evangelio no es que un profeta venga y suelte palabra a ver cuál agarro. Esta es mía. Y esta es mía, para mí. No. Yo creo en los profetas y cuando Dios suelta palabra a través de los profetas. Pero yo creo que antes que un profeta suelte la palabra, primero Dios tiene en su corazón lo que va a hacer. Se lo dice a otro para que diga algo que ya en la voluntad del Padre está listo. Ya está hecho en la voluntad del Padre. Pero querer que me digan una palabra para ver si yo la agarro y se cumple en mi vida, eso es brujería. ¿Brujería, pastor? ¿Y no hacen lo mismo los que van para los brujos? ¿A qué van? A ver, que yo quiero que me pase esto bueno. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que traerle? ¿Cuántas velas y cuánto? Dígame qué brujo le dice a la esposa. Mire, pero sírvale bien a su esposo para que vea que él la va a amar mucho. Dígame qué brujo le dice, pero usted atiende a su esposo. Es decir, usted lo trata bien, usted le da también lo primero a él, usted lo respeta. Porque la Biblia dice que hay que respetar. No, el brujo no le importa, lo que importa es sacarte los reales. Lo que a él le importa es cómo lucrarse de su debilidad. Por eso el brujo no sirve para nada. Sirve para sacarte los reales, más nada. No crean brujería para que le vaya bien en los negocios. Obedezca a Dios y Dios bendecirá tu negocio. Eso es lo que hay que hacer. No crean brujería para que su esposo lo ame. Respete a su marido y usted verá lo que Dios va a hacer. No busque algo a la cual Dios no quiere que usted vaya que haga, ni que busque. Busque lo que Dios le mandó a buscar. Entonces, por eso muchas personas no pueden permanecer. Permanecen solo los que aman a Dios. Y aquellos, por eso es que vemos a veces personas que han permanecido y han obedecido a Dios. Y hoy día lo vemos, hermanos, dando mucho fruto y muy bendecidos. Porque están dando el fruto que saben que tienen que dar en el lugar que tienen que darlo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, primer punto, llamado general, el llamado santo para tu vida es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa. Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si usted está dentro de su voluntad.
Es la promesa. Y hacer discípulos. Un llamado para tu vida. ¿Le estás enseñando a tus hijos la palabra? ¿O le estás dando el celular para que se distraiga todo el tiempo? Porque hay padres que les es más fácil. Hablaba con mis hijas en estos días y les decía, es bueno que cuando ustedes decidan tener hijos, estén con personas, primero, que su esposo sea una persona que esté sano emocionalmente. Y dos, estable económicamente. Porque últimamente quien está criando los hijos es el teléfono. Porque las mamás, por estar trabajando y por hacer, y que no las critico, no critico a esas madres, pero por estar trabajando, por estar y no poderle dedicar tiempo a sus hijos, le suelta un teléfono. Y Internet está diciendo, sí, tranquila, déjame, yo te lo crío. Yo te la voy a criar. Pero como Internet no está con Dios, no espere hombres de Dios y mujeres de Dios entonces. Ahí es donde debemos tener cuidado. Empiece discipulando a sus hijos. Empiece discipulando a su familia. Empiece discipulando a sus vecinos si no tiene. Háblele de Dios. A donde vayas, en lo que hagas, manifiesta a Dios, su palabra. Es un llamamiento santo. Vaya y hagan discípulos. Es un llamamiento. Vayan y prediquen la palabra. Es un llamamiento santo que Dios ha hecho a nuestras vidas. ¿A quién estás discipulando? Usted sabe, hermano, que Dios bendice a los que discipulan, los discipuladores. ¿Saben por qué? Porque está cumpliendo la promesa de Dios. Porque están enseñando a otros los caminos de Dios. Porque estás dentro de la voluntad de Dios. He visto personas que han pasado 5 años en el Evangelio y ni siquiera comparten el Evangelio con otros. Y más bien son aquellas personas que están ¿quién me da? Deme. Porque no tienen para dar. Porque no saben lo que tienen para dar. El fruto que tú tienes para dar es la palabra de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo. Ya estás descubriendo el fruto que tienes para dar. El fruto que tienes para dar son la palabra de Dios. El fruto que tienes para compartir y dar es la presencia de Dios que hay en tu vida y que tienes que llevarla. ¿A dónde llevarla? Vas a irlo investigando en el Señor. Pero hoy entiendes que Dios te ha llamado con un llamamiento santo, con un plan, ha sido escogido para que lleve fruto, la palabra, la presencia de Dios, los frutos del Espíritu Santo, para que lo lleves a donde Él te diga a dónde llevarlo. Tienes propósito, iglesia. ¿Saben? No puedo imaginarme qué es ser futbolista y exitoso. Pero el éxito no garantiza la felicidad. Hacer la voluntad de Dios garantiza la plenitud en Cristo Jesús. Porque ese es el plan de Dios. No es lo mismo ser exitoso que pleno. No es lo mismo ser exitoso que pleno. Tú puedes ser exitoso en algo, pero no quiere decir que estás cumpliendo la voluntad de Dios en algo.
Dice un predicador, no hay peor cosa que ser exitoso en lo que es errado delante de Dios. No hay peor cosa para un ser humano que ser exitoso en algo errado o equivocado. Y hoy día vemos muchos exitosos haciendo payasadas en internet, haciendo cosas incorrectas. Hoy día vemos muchos exitosos prostituyéndose. Hoy día vemos muchos exitosos lanzándose, corriendo peligro o exponiendo su vida para que otros se rían. Hoy día vemos muchos exitosos, pero exitosos no es lo mismo que pleno. Y Dios quiere que tú y yo seamos plenos en Cristo Jesús. Hay exitosos que se suicidan, hermano. Hay exitosos que acaban con su vida. Porque el éxito no llena vacío. El éxito sacia deseos. Pero cumplir la voluntad de Dios te llena de tal manera que sientes plenitud. Y plenitud es estar completo. Así como decía el canto hace rato. Así lo pierda todo si tú estás, ¿cómo dice? Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que lo tengo todo. Porque tú estás conmigo. Eso es plenitud. Eso es plenitud. Eso es plenitud. Plenitud es, los exitosos ahorita están preocupados porque no saben quién va a ganar las elecciones el 28 de julio. Pero los que están plenos en Cristo Jesús, gane quien gane el 28 de julio, sabe que seguirán plenos en su vida. Porque Cristo... Porque Cristo está en su vida. ¿Qué es mejor, plenitud o éxito? Plenitud. ¿Fuiste diseñado para qué? ¿Para la plenitud o para el éxito? Para la plenitud. ¿Fuiste llamado para qué? ¿Para el éxito o para la plenitud? Fuiste llamado para la plenitud. Primer lugar, poner a Dios en primer lugar. Y segundo lugar, cumplir y hacer discípulos a donde vayas a hablar la palabra de Dios. Compartir los principios de Dios. Compartir del fruto que Dios te dio. ¿A dónde? A donde Dios te mande a hacerlo. Y por último versículo, la carta de primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Me gusta mucho. Este versículo Dios ministraba mi vida esta semana. 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, Dios de la gloria. Estos días se me acercó un pastor y le dije, ¿qué te preocupa? Me dijo, ¿por qué? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te está preocupando? Y me dijo, la parte económica, pastor. Y le dije, escúchame esto ahora. Estabas preocupado porque no había iglesia o no habías podido levantar iglesia todavía, ¿verdad? Sí. Y ahora tienes ya, ¿verdad? Sí. Tienes ovejas, ¿verdad? Sí. Y ahora son varias, ¿verdad? Sí. Le dije, ahora te preocupa que el hecho por tener que pastorear esas ovejas no puedes trabajar ahora a tiempo completo o te ha costado
y no ve parte económica, ¿verdad? Sí, pero escucha, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Tú pudieras empezar a trabajar, le dije, y tú pudieras empezar a buscar cómo sustentar tu familia y saciar tus necesidades. Pero yo creo que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y como estás haciendo la voluntad de Dios, permanecerás para siempre. Amén. Amén, pastor. Vamos. Vamos. Yo sé. También otra persona me decía esta semana, tengo 18 años en el Evangelio, me decía. Siento que he botado mi vida por la ventana. Mi familia dice que yo he perdido el tiempo todos estos 18 años. Y habló, y habló, y habló, y habló, y habló. Y le dije, ¿y para qué vienes hoy aquí? ¿Por qué estás hablando con nosotros? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y ahí sí me paré. Le dije, mentira, porque tú dijiste que perdiste el tiempo. Estar en el Evangelio no es perder el tiempo, es ganar la vida para siempre. Hacer la voluntad de Dios y estar en la voluntad de Dios, aunque para otros sea pérdida de tiempo, para nosotros no es pérdida de tiempo. Para nosotros es ganar la vida eterna y permaneceremos para siempre, mi proveedor. Y quiero seguir viniendo los miércoles, los viernes en las tardes y estar aquí en la mañana y no estar afanado por un trabajo y seguir creyendo que tú eres mi proveedor. Quiero eso. No sé dónde estás. No sé si ya no puedes dar la vuelta en U. Pero yo creo que en Dios hay oportunidades. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y yo creo que tú puedes retomar hoy el vuelo de los que hacen la voluntad de Dios. Y yo creo que hoy tú pudieses una vez más decir, quiero ponerte en primer lugar antes que mis necesidades, antes que mis deseos, que tú seas el primero en mi vida y dejar que Dios y vivir la vida para Dios conforme a lo que Él quiso hacer y quiere hacer en tu vida, con ese llamamiento santo. ¿Qué tal si hoy nos ponemos sobre nuestros pies y oramos? Y hoy usted pueda decirle, yo quiero responder a ese llamamiento santo. Yo quiero responder a ese propósito a mi vida. ¿Sabe, iglesia? La iglesia de Cristo, aunque le digamos que es una iglesia libre, es una iglesia que se debe a la obediencia absoluta a Dios. Y yo creo que la manera de vivir para Cristo, ahora, usted debe entender que usted es un siervo de Dios. Y el siervo no va a donde quiere, sino va a donde su Señor lo lleva. El siervo no hace lo que quiere, sino que hace lo que su Señor le dice que haga. Es una iglesia libre, y es cierto, libre en espíritu y en verdad. Pero somos siervos de Dios y nos debemos en obediencia a Dios. Porque el llamamiento santo que Dios tiene para tu vida requiere obediencia. Y de otras cosas que va a aprender de aquí en estas semanas en adelante. Así que hoy entienda, amado hermano, que usted es un escogido de Dios. Que usted no lo escogió a Él. Vuélvame a colocar el versículo de Juan 15:16, hijo, por favor. Él te escogió para que lleves fruto a donde Él diga que lleves fruto, hija. Amén. Eres una hija que lleva fruto y llevarás fruto
todos ustedes aquí, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué tal si hoy cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por su palabra? Ahí donde estás. Es posible que esta palabra te incomode porque estás en el lugar incorrecto, con la maleta incorrecta. Pero la intención del Evangelio es la restauración, porque Dios nos ha dado el misterio de la restauración. Y ahí donde estás, te puedes arrepentir. Y ahí donde estás, puedes pedirle perdón a Dios por las decisiones que has tomado fuera de la voluntad de Él. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra hoy nos confronta y te pedimos perdón. Te pedimos perdón cuando tomamos decisiones en nuestros deseos fuera de tu voluntad. Y perdónanos cuando hay áreas en nuestras vidas donde tú no eres el primero. Cuando luchamos en esas áreas donde tú no eres el primer lugar, perdónanos. Perdónanos, no queremos estar en el lugar equivocado, con la maleta equivocada. Queremos estar con el fruto que nos has dado para dar, en el lugar que tú nos mandes a darlo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy entendemos que nosotros no te escogimos a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. Y como tú nos escogiste a nosotros primero se debe obediencia a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo. Oro por cada persona, Dios, que está hoy escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesucristo, trae libertad a su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que todo dedo acusador, todo lo que te está acusando, todo lo que te está acusando, hoy en el nombre de Jesucristo, hoy eres libre de toda acusación, porque te arrepientes de pecado. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que se arrepiente es perdonado. Hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, declaro libertad sobre tu vida. Hoy vuelves a retomar el propósito y el llamado. Hoy vuelves a retomarlo. Hoy, una vez más, Dios te dará dirección a tu vida y Dios te dará dirección para seguirlo. Hoy oro para aquellos que están fuera de esta ciudad. Hoy oro por aquellos que están fuera de este país. En el nombre de Jesucristo, oro creyendo, Señor, que desde el lugar que están, las cuerdas de amor de Dios caen sobre ellos. Y una vez más, son restaurados y levantados, porque Dios no ha venido a condenarte, sino a darte vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Hoy creo, Señor, que cada uno toma la decisión de ponerte en primer lugar en sus vidas, en sus corazones, en su matrimonio, en sus familias, en sus finanzas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y toda acusación se va y no vuelve en el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria. Todos aquellos que se han sentido, aún porque han dejado de diezmar, porque han dejado de ofrendar, Padre, toda acusación, hoy en el nombre de Jesús, Señor, reprendo toda voz de las tinieblas que acusa. Y hoy creo que Dios restaura y sana en el nombre poderoso de Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.